Isabella Noemí. ¿Quién es Isabella Noemí? Verdaderamente Isabella Noemí es la persona más asquerosa a la que la humanidad jamás ha dado lugar. Isabella Noemí es realmente la peor persona que existió jamás. Algunos dicen que la peor persona que existió alguna vez fue Hitler, otras que fueron Stalin o Pol Pot. No, ninguno de los crímenes de esos dictadores se compara a las acciones de Isabella Noemí. Isabella Noemí casi no merece ser llamada un ser humano. Es, en todas sus formas, una triste sombra que se alza por sobre la humanidad. Todo lo que fue Isabella Noemí es todo lo que un ser humano no debe ser. Pero esto no responde a la pregunta, vamos en partes. Isabella Noemí fue la responsable de incontables atrocidades, quintipitiriquillones de muertes de personas inocentes. La educación, no solo en Argentina o América Latina, sino la de todo el mundo, comete un pecado al no enseñar sobre Isabella Noemí y los horripilantes actos de la que fue responsable. El hecho de que nadie sepa sobre las acciones de Isabella Noemí es una desgracia. Hemos fallado como sociedad al no enseñar a nadie sobre Isabella Noemí. Además de representar lo peor de la existencia, Isabella Noemí fue una figura misteriosa. No se sabe dónde y cuándo nació. También se desconoce cómo es que existió y su origen familiar, como si viniera a castigar a la humanidad por sus pecados. Si era la intención de algún creador mayor, debemos ciertamente afirmar que el castigo no fue proporcional al crimen, ni la peor civilización se merecería la presencia de Isabella Noemí. Pero lo inverso es verdadero. Cualquier castigo imaginable por las mentes más enfermas habrá sido apropiado para Isabella Noemí. Serían suficientes todas las torturas imaginables, todas las prisiones que Zeus impuso a quienes se atrevieron a desafiar a su reino. Nos inclinamos, como la especie humana, con fuerza hacia un impactante no. Serían necesarios infinitos clones del dios griego, creando sanciones contra esta pútrida criatura, y eso es una insignificante fracción de lo que se merecía Isabella Noemí. Deberíamos doblar el tiempo y fracturarlo para que los castigos se quintupliquen, y eso hace justicia apropiada a lo que se merecía la atrocidad de Isabella Noemí. A continuación se detallan, hasta donde se nos permite sin causar conmoción cerebral, las transgresiones de Isabella Noemí, sus insultos contra la existencia misma de la humanidad como una unidad coherente de seres. Que todos recuerden lo que así se dice, porque ningún lema que salte en su condena es suficiente. Ninguna movilización de masas, ninguna ciencia inmortal para su muerte es siquiera posible. Debemos recordar, antes de empezar a enumerar a sus quintipitiriquillones de viles actos, que hoy en día, se utilizan para ejercer el mal, una auténtica religión perversa, que toda sociedad que haya existido en la historia, ser aislado consciente o inconsciente que haya dado presencia en el espacio y tiempo, sin importar su condición, condena irreflexivamente la actitud de Isabella Noemí. Descartando la pereza intelectual, sin ser una conspiración secreta en contra de Isabella Noemí. No, quien escucha apenas unas palabras desdichadas sobre las acciones, sin darle el interés de sus afiliaciones políticas, filosóficas, ideológicas, sociales y culturales, condena sin pena, con una gran fuerza, a esta demoníaca criatura. Sí, demoníaca, porque se ha demostrado científicamente que culturas que no tienen ningún conocimiento del arquetipo del demonio, empiezan a creer un uno debido a las espeluznantes fábulas sobre Isabella Noemí. Es, sin falacia alguna, el ser más grotesco que ha existido. Supera con creces hasta los más distópicos y viles dioses que se presentaron a lo largo de las mitologías universales, puesto que Isabella Noemí no era afortunadamente un ser sobrenatural, a pesar de que sus acciones le hagan creer a cualquiera lo contrario, por lo que sus esfuerzos por crear un mal no nacen como crear el equilibrio del universo, es en la más cruda realidad, el sumergir en la miseria todo aquello que muestre signos de vida, en la peor de la suerte. De imponer su villanesca fuerza sobre todo lo que fue, es y será, ningún demonio, ni ningún ser que manifieste el mal en su forma más pura sin filtros, quedará ridiculizado al lado de Isabella Noemí, ya que, Isabella Noemí, sobrepasa los límites de lo que el ser humano puede concebir como maldad. No es por así decirlo, que está sobre lo malo, sino que lo representa con una fidelidad inescrupulosa, su esencia es tan propia al concepto de la maldad, que al serlo tanto en nuestras categorías humanas, deja de concebirse como tal. Isabella Noemí supera a la idea de la maldad.
No por ser neutral, sino por ser demasiado mala. Isabella Noemí. Isabella Noemí debe ser recordada por la humanidad y el universo en su conjunto. Su existencia demostró que hay dimensiones inexploradas. Dimensiones de acciones imposibles, por tanto existen en su propia categoría. Sí, técnicamente son acciones, sin embargo, como ya se ha establecido, supera los límites del lenguaje, siendo en su mayor medida, indescriptibles. Se rumorea que Isabella Noemí es la inventora del choriflán. El choriflán. ¿Entienden lo podrido que se volvió el existir gracias a Isabella Noemí? Inventó el puto choriflán. No nos desviemos del tema, sabemos que es una burla a lo que respecta a lo intelectual, pero esa cosa fue uno de sus actos más leves de imprudencia. No debemos comprender lo extenso de su perversidad, más bien, concentrarnos en sus pequeños actos, primero, porque son quintipitiriquillones y segundo, porque a pesar de que cada uno de ellos, a pesar de lo pequeños que sean, individualmente supera cualquiera de los abusos existentes, en su conjunto, representan fielmente la titánica proporción de su malevolencia. El vocabulario se termina antes de ejercer una descripción de Isabella Noemí. Como el español no es suficiente, se trata de utilizar diferentes idiomas, antiguos, muertos y artificiales. Nada de esto es suficiente, ni nunca lo va a ser, como se ha dejado claro anteriormente. Isabella Noemí nunca tuvo el coraje de convertirse en buena persona, pero nosotros tenemos el coraje de llamar las cosas por su nombre. Isabella Noemí es una villana y no merece ninguna buena caracterización, porque el simple hecho de describirla de otra forma que no sea como el monstruo que era es un insulto a las categorías del bien y el mal. Todavía sí, cualquier dimensión fuera de estas categorías es imposible en Isabella Noemí, puesto que ella es el mal, a pesar de superar el concepto en sí. Ningún recurso simbólico, ninguna figura arquetípica, puede describir lo que fue Isabella Noemí. Arruinó las vidas y esperanzas de quintipitiriquillones de personas en este ya pesado momento. Pesado momento que, dicho sea de paso, ella misma creó. Todo evento vil, todo triste sujeto a la muerte, Isabella Noemí estuvo presente, detrás de todo lo que se puede mencionar y detrás de todo lo que es innombrable. Todo su ser, lo que le es inherente y le definió, es vil. Manchó la historia de la humanidad, su historial lo demuestra, así se constató en el hecho, como se constatará en la mente de cualquiera que tenga la desgracia de escuchar una descripción de esos mismos incidentes. Es, entonces, importante, fundamental, lo más básico de la desgracia. Sí, Isabella Noemí es lo más básico de la desgracia. Primero Isabella Noemí, después el mal. Agonía es una breve manera de definir los actos de Isabella Noemí. Agonía para los demás, la más enfermiza e inmoral de las infelicidades para ella. Cada desagradable momento de su existencia, se definió por ello. Las religiones, en forma de constatar los viles actos de Isabella Noemí, ciertamente escribirían un nuevo libro sagrado, moldeando sus nuevas enseñanzas para incluir la condena de Isabella Noemí. Isabella Noemí, la figura que consumió todo a su paso, incomparable su maldad, su frialdad al infligir veneno. Su insensible veneno. ¿Habrá algo más indiferente, cruel y macabra sustancia que el veneno de Isabella Noemí? Parafraseando a Nietzsche, cuando éste declaraba la muerte de Dios, ¿habrá algún agua que limpie ese veneno? ¿Algún rito expiatorio o quizá un juego sagrado? ¿No es la grandeza de su ser demasiado para nosotros? Sí, lo es, lamentablemente lo es. Su carne y mente, tan horripilante como fue, condujo a la historia a una súbita interrupción. Sí, nada más que sus censurables acciones fueron durante toda su vida. Isabella Noemí y nada más. La magnitud de tal ser era más que la que siempre hubo, tanto mal, contenido en un único individuo. Cual aquel que sea testigo de su historial, le sangrarán los ojos. ¿Qué hemos hecho para que Isabella Noemí haya existido? Súbitamente, ¿qué hicimos para que Isabella Noemí muera? Como es natural, la especie humana, durante todo el tiempo que fue necesario, sumándose una en una profunda desesperación de grito de lucha contra Isabella Noemí, se unieron a la causa de cortar su vida, de terminar el infierno en el que la tierra sucumbió por Isabella Noemí. No tuvieron suerte. La criatura sucumbió por su cuenta, el destino finalmente le llegó, como ella le hizo llegar el destino a decimotipitiriquillones de inocentes. Karma.
¿Retribución divina? ¿Quién sabe? El hecho es que Isabella Noemí murió por su propio medio, privando la justicia a sus víctimas. Justicia. Justicia se debe reclamar contra Isabella Noemí. Pero nadie pude darle la maldita justicia. La única victoria es su bastarda muerte. Sin sabor, una puta muerte sin sentimiento. Solo el conocimiento de que tendremos que reconstruir lo que Isabella Noemí pulverizó. Isabella Noemí, en su podrida crueldad hizo derramar nuestra sangre. Hoy debemos poder hacer que esa sangre fertilice las semillas del nuevo futuro. Isabella Noemí es la representación, no de lo que un humano no debe ser, sino de lo que la existencia no debe permitir, el sintetizar algo más allá del que el horror cósmico puede representar. Isabella Noemí, en su individualidad, reina por sobre todo y nada sobre ella. Nada y nunca podrá ser lo que Isabella Noemí fue.